Carlito, son las 8 de la mañana con 48 minutos y tú nos tienes que contar algo nuevamente y aprovechamos a saludar a la Karina. ¿Cómo llegó Karina? Aquí con mi mantita. Oye, hace un frío. Te la dije. Ya no puede más. Y mucha neblina para acá, para el sector poniente de Santiago, porque yo que venía de Providencia, allá está un poquito más visible. Acá ya se ve el Astro Rey por allá. el Astro Rey. Carlito. Bueno, muchachos, para contarles un poco que quedamos un poco impactados el fin de semana recién pasado con este caso que involucró a una menor de tan solo 9 años que se encontraba al interior de un hogar de menores. Llegaron 2 menores de edad, valga la redundancia, y un adulto, y literalmente la rescataron. Se trataba nada menos que de los hermanastros y un primo de esta joven. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se produce este, comillas, rescate de este recinto de menores? Veámoslo en la siguiente nota. Domingo 19 de junio, 2:30 de la madrugada aproximadamente, y la joven de iniciales MSNC, de solo 9 años, sería supuestamente secuestrada desde el hogar de menores Villa Santa María del Bosque, en la comuna de Maipú. Un hogar de menores, donde tomamos conocimiento de que 3 sujetos a rostro cubierto ingresaron a una de las casas del hogar, sustrayendo a una menor previa amedrentamiento con un golpe hacia la cuidadora. La cuidadora del hogar, que dice haber sido maniatada y golpeada, describe a 3 jóvenes de contextura delgada y entre 15 y 18 años. Asegura que los sujetos la amenazaron con severas consecuencias si rompía el silencio. Ingresan al lugar y la golpean en la cabeza, luego le ponen el gorro sobre la cara para cubrirle el rostro, la amarran de pies y manos, procediendo los sujetos a sustraer desde el lugar. Ella identifica o da datos o pistas para poder identificar a los imputados en orden a que buscaban en el lugar una hermana. Pero la historia cobraría con el paso de las horas un insospechado giro. ¿Quién es esta niña de solo 9 años? ¿Por qué querrían secuestrarla desde un hogar de menores? ¿Quiénes son y qué pasó con los presuntos responsables? Se lo contamos en el siguiente informe de la mañana. Solo 14 días llevaba la pequeña viviendo en este hogar que depende de la Fundación María Ayuda. La menor llegó a la institución luego de una denuncia y la correspondiente investigación por presuntos abusos sexuales en contra de ella, abusos que habrían sido perpetrados precisamente por uno de los 3 autores del supuesto secuestro. La orden o la medida de protección del juzgado familiar Pudahuel se debe particularmente a una denuncia por abuso sexual que está en etapa de investigación. Refería a un abuso sexual a la menor por parte del diputado presente en la audiencia. Pero tras las pesquisas de la Policía de Investigaciones, en base a la denuncia interpuesta por los abusos, lograron identificar a los 3 sujetos, que resultaron ser ni más ni menos que los 2 hermanastros de la joven. El tercer detenido es un primo también de la pequeña, de solo 15 años. Y de forma violenta ingresaron a una de las casas y forzaron su ingreso y se llevaron a una de las niñas. Resulta que estos agresores son familiares también de la niña en cuestión. Según el relato de la cuidadora del hogar, aquella noche estos 3 jóvenes habrían llegado presuntamente hasta el lugar y tras golpear la puerta habrían noqueado con un palo en la cabeza a la cuidadora. La fiscalía describió que los individuos amarraron a la mujer con un alargador en pies y manos y le taparon la cara con un gorro de lana para que no pudiera reconocerlos. Los sujetos la amarran de pies y manos con un alargador que mantenía conectado al televisor. Y recuerda que mientras uno la amarraba, el otro hacía presión, o los otros hacían presión con el gorro para no poder visualizar nada de lo que ocurría, preguntándole a ella qué es lo que querían, pensando que intentaban robar especies de la casa, entre lo cual uno de ellos le contestó que andaban buscando algo, a su hermano, indicándole nuevamente que se quedara calladita o si no, terminar viendo. Eventualmente, atada de manos y sin poder ver, la cuidadora solo habría escuchado como los jóvenes comentaban entre ellos sus planes. Escucha que en los momentos en que estaba amarrada, que uno de los sujetos exclama que la encontraron, y luego señala que cuando logra sacarse el gorro y el alargador con el cual la habían maniatado, luego de escuchar que los sujetos se habían ido del lugar, cierra la puerta que habían dejado abierta. Si bien no fueron particularmente violentos, el relato dado a conocer en la audiencia por el Ministerio Público explicita que hubo amenazas. La golpean con un palo en la cabeza, la llevan hasta el living del hogar, donde la lanzan a un sillón
indicándole a los 3 sujetos que se quedara calladita tía, que no le va a pasar nada, coopere, no sapee, si no va a ser otro el final. La familia de la niña reconoce lo ocurrido, pero niega que se trate de un secuestro. Aseguran que temían por la situación de la menor. Recuerdan el caso de la pequeña Lisette Villa, que hace solo un par de meses falleció al interior de un recinto que, eso sí, estaba a cargo del Sename. El miedo que nosotros teníamos por considerado de que la noticia manifestaba de que ya había pasado una muerte de una adolescente, de una niña de 8 años me parece, los hermanos empezaron a pensar de que la hermana podría estar también sufriendo algo improperio también en palabras. A diferencia de la niña de 9 años supuestamente secuestrada, vivía en un centro del Servicio Nacional de Menores y no de la Fundación María Ayuda, y murió a causa de un paro cardiorrespiratorio según el Sename, pero detonado por un cuadro de angustia. Según los especialistas, en todo caso, se le habría suministrado una gran cantidad de medicamentos en el centro. El día domingo ella estaba esperando la visita de un familiar muy cercano, la cual no llegó, y eso hizo que esperó hasta muy tarde el día domingo, que el día lunes ella empezara a hacer crisis emocional, lo que hizo que todo el día el equipo profesional de salud del Servicio Nacional de Menores de esta residencia hiciera contención de ella. Continuó su tratamiento y alrededor de las 8 de la noche, un poco antes, se desmayó y sufrió un paro cardiovascular. Que me transmitieron en ese momento es que estaba recibiendo al menos 3 medicamentos y que ellos la veían dopada, la veían, me van a perdonar la expresión, babeando. Lisette, al igual que la pequeña supuestamente secuestrada, había pasado por el hogar de menores de María Ayuda. Su historia está marcada por abusos intrafamiliares y vivió buena parte de su vida al interior de una serie de recintos de similares características. Ella tenía un estrés postraumático producto de un abuso sexual intrafamiliar, y producto de esto también ella tenía un tratamiento. La familia de Lisette, tras su fallecimiento, acusó graves deficiencias dentro de los centros del Servicio Nacional de Menores. La sobremedicación, advierten, el principal de ellos. Y ahí le daban remedio, estaba controlada con sus remedios. Yo creo que a lo mejor ella pasó del límite y a lo mejor le dieron más fuerte la dosis, no sé. En el cementerio de Lampa, su familia recuerda periódicamente a Lisette, una niña marcada por el abandono, la violencia y las carencias afectivas, aquellas que grabaron su carácter, según cuenta una de sus tías. Era agresiva, era muy buena para echar garabatos, a veces no se podía controlar con las crisis que le daban, era muy fuerte. En este nuevo caso, los familiares niegan rotundamente las versiones de un abuso. Aunque existiría una indagación formal en contra del hermanastro de la niña, aseguran que se trata solo de malos entendidos. Yo lo crié, yo sé cómo es, yo le formé la formalización que tiene como de persona, de niño, de joven, que el cabro no es mal cabro. Si hubo, yo también juego con mi hija, yo también le digo, esas cositas son mías, pero son cosas de uno como mamá, no es arracia cosa. Entonces, cuando una persona mayor le dice, ¿y qué te hacen en la casa? ¿Y qué te hacen aquí? Entonces, ella como adulta la toman para mal. Aclaran incluso que habría sido la misma niña la que presuntamente pidió a sus hermanos que la rescataran y que quería volver a casa, algo que no ha podido ser corroborado en estos primeros días de investigación. Finalmente ella se consiguió con una de las niñas del establecimiento un celular, a lo cual que ella conocen. Yo le manifiesto a la psicóloga que le pregunte algún número de teléfono, si ella se lo sabe, una niña de 9 años. La pequeña supuestamente habría conseguido un teléfono al interior del hogar para realizar una llamada, precisamente a su hermanastro. La fundación argumenta que no hay antecedentes aún que lo comprueben. ¿Acceso teléfono ella podría haber tenido? Nosotros no tenemos antecedentes para poder corroborar eso, porque sobre todo no queremos volver a revictimizar a la niña haciéndole preguntas respecto a esta situación, y a los antecedentes de la policía no han sido entregados a nosotros. Aunque en María Ayuda sí reconocen que algunas de las niñas que ahí viven tienen permitido mantener celulares en su poder. ¿Los niños tienen teléfono celular? Algunos sí, otros no. No puedo detallar más en cada uno de los casos, pero sí lo que lo puedo decir es que no hay antecedentes que eso haya ocurrido. Las dudas en torno a la seguridad de la menor surgieron luego de las visitas de la madre de la pequeña. Esos encuentros, según la familia,
le habrían permitido observar que ella no estaba en buenas condiciones. Estaban dando pastillas, droga. Ustedes saben perfectamente de que ellos no utilizan aspirina ni dipirona. Sí, mi hija está súper mal. Mi hija, yo cuando voy a visitar a mi hija me dice, le dan pastillas. Está mal, mi hija está mal. Está todo esto malo. Yo lo único que quiero es que me regresen a mi hija, mamá, por favor. Yo quisiera pedir una ayuda a usted, que me regresen a mi hija. Por eso, el abogado defensor calificó este supuesto secuestro como un rescate. El fiscal a cargo del caso consideró gravísimo que una situación como esta se trate de camuflar de esta manera. Los hermanos tomaron la decisión de ir a rescatar a su hermana porque la primera visita la vieron mal, la vieron paviando, la vieron que no podía hablar, se excusaba con las palabras. Entonces como que no encontraron esa motivación para sacarla del hogar. El defensor, de una manera bastante irresponsable, llamó como liberación o rescate de una menor que se encuentra en un hogar de menores, particularmente como medida de protección respecto a miembros de su propia familia. Es posible que un eventual abuso hacia la niña haya pasado inadvertido para ella y que lo haya visto simplemente como un juego. Los abusos sexuales a niños no son violaciones, son dinámicas donde hay seducción, manipulación y donde se generan vínculos entre el niño agredido y sus propios agresores. Y muchas veces no solo participa en estos circuitos perversos los jóvenes o adultos que son perpetradores del abuso sexual, sino que muchas veces cuentan incluso con la complicidad de los padres de los niños. Entonces, este caso tan dramático debiera servirnos a todos para entender por qué muchas veces es imprescindible separar al niño de estas familias. La Fundación asegura que el hogar es uno de los más seguros, que cuenta con numerosas medidas que desde luego serán revisadas. Los supuestos secuestradores habrían ingresado por uno de los muros perimetrales del recinto. Efectivamente, nuestro hogar tiene medidas de seguridad, tiene una persona que está ahí, pero vamos a tener que mirarlas nuevamente y determinar qué otras nuevas medidas de seguridad tendremos que tomar para proteger a nuestras niñas. Algo radicalmente distinto a lo que han observado los vecinos del sector, quienes en más de una ocasión dicen haber presenciado varias supuestas fugas desde el centro de menores. No, pero si se escapan para allá por el otro lado. ¿Por el otro lado? Por los dormitorios. Que usted entra aquí al pasaje, hay un pasillo, hay una plaza y ahí nosotros yo en el verano iba con mi hija y mis nietos y ahí veíamos las niñitas que se escapaban. Y las niñas, claro, antes siempre sucedía que las niñas se escapaban constantemente, pero creo que les pusieron unas mallas porque de afuera le ayudaban a que se escaparan adentro. Dos hermanastros de la niña no solo son acusados por el delito de sustracción de menores, en el camino habrían presuntamente también robado un celular a la cuidadora del lugar. El aparato, de hecho, habría sido incautado durante la detención de uno de los jóvenes. Revisa la casa, percatándose que la menor que había sido sustraída era María Salomé y los Cartes, y además señala que se le sustrajo desde el interior del lugar o de la vivienda un teléfono celular. Un nuevo delito que se suma a la lista de estos tres jóvenes, el de robo con violencia, es uno más de los cargos que enfrentarán los hermanastros y el primo de la menor de 9 años. No solo se realiza la sustracción de la menor, sino que dentro del lugar y mientras la víctima se encuentra maniatada y amarrada, la cuidadora del hogar, se procede al robo de su teléfono celular. Razón por la cual el tribunal decretó la prisión preventiva para el mayor de los acusados, que además contaba con antecedentes previos por robo con intimidación y robo en lugar no habitado. Ya había cumplido una condena de 60 días de cárcel y otra de 3 años de libertad vigilada. Se hace lugar a lo solicitado y se decreta la prisión preventiva del imputado. La investigación tendrá un plazo de 70 días para determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados, tiempo que deberán pasar los dos menores de edad en internación provisoria en un centro cerrado del Sename, mientras que el mayor de los tres quedó en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1. Bueno, esta es una situación realmente preocupante que ocurrió el día domingo, donde jóvenes de 18, 17 y 15 años, hermanastros de esta niña de 9 años, según ellos, la rescataron.
según se ha podido establecer, hubo una sustracción de esta niña de 9 años. Carlito, la familia de esta pequeña de 9 años alega, y su madre aparecía en la nota, señalando que en este centro del Sename a ella la drogaban y la maltrataban, y que por eso finalmente sus hermanastros toman la decisión de, según ellos, rescatarla. Es más, llega a tal punto la mamá que dice que de una u otra forma la pequeña le pidió a sus hermanos que fuesen a buscarla porque no lo estaba pasando bien. Y ellos vengan a buscarme aquí, me están pegando y me están dando pastillas. Exacto, y eso les hace sentido a estos muchachos por este lamentable hecho en que otra jovencita, recordemos otra niñita, había fallecido en un centro del Sename. Todo esto motivó a urdir este plan hasta llegar posteriormente a este recinto y provocar este, comillas, rescate. Pero recordemos, Karina, que lo que se invocó en definitiva es sustracción de menores. Sustracción de menores. Aquí no se puede hablar de secuestro porque para que se cumpla el delito de secuestro tiene que haber condiciones bien específicas. Por ejemplo, que la persona permanezca privada de libertad durante un lapso de tiempo considerable. Está establecido por ley cuánto es. No me acuerdo en este minuto, pero está establecido por ley. Y lo segundo es que se pide un rescate por esa persona. Entonces, aquí no se cumplen esas condiciones porque además son familiares. Y lo otro, aclarar que el punto donde ellos cometen también un error, porque lo otro podría sonar como bien de sentido común. Si es que uno sospecha que un familiar de uno no está en las mejores condiciones en un centro del Sename, lo más lógico es ir a buscarlo, ¿no? Lógico, exacto. Pero ¿dónde está el problema? En la forma que utilizaron, porque habrían amarrado a personal del Sename, se utilizó violencia y fue claro, y se robaron un celular. Entonces hay una serie de hechos puntuales que se van agravando la situación. De todas maneras de investigación, ¿eh? Sí, pero ¿sabes lo que me llama la atención acá, inspector? Un poquito lo que está pasando y la realidad de los Sename, estos centros, por supuesto, de acogida y protección del menor, porque en realidad sabemos de muchos casos donde los niños sí se arrancan, donde se quieren arrancar o donde los familiares van totalmente organizados para tratar de rescatarlos. Sabemos también que las medidas de seguridad en las casas Sename no deberían ser las iguales o parecidas a un centro penitenciario. Sabemos que ponen reja, ponen sistema de alambres púa y todo para que los niños no se arranquen, Carlos. Entonces, ¿qué está pasando también? ¿Qué no está funcionando aquí? Exacto, y las medidas de contención que siempre se habla, pero lamentablemente ocurren este tipo de situaciones que son en extremo lamentables. ¿Usted quería decir algo? Algo muy breve nomás, que a mí me despierta cierta curiosidad, más bien, no puedo decir sospecha. Lo que pasa es que en este caso los vecinos nos dicen, de aquí la gente, los niños se escapan sin ningún tipo de dificultad. Como que no era necesaria la figura del secuestro, de la violencia. De la sustracción. Alguien dijo por ahí que podría tratarse de un rapto, o sea, con una finalidad sexual. Cuidado con eso, ¿eh? Pero es que resulta que el asidero de eso es que realmente está en investigación el presunto abuso sexual que sufría la niña con una de las personas que la sacó de ahí. Uno de sus hermanastros, lamentablemente. Pudiera ser distinta. Yo creo que acá es un grito de alerta con respecto a los centros, insisto yo, de menores. Hay que seguir regularizando, hay que estar muy atentos, hay que ponerle quizás más normas y también más contención a estos niños que dentro de todo salen de sus casas, abandonan sus realidades porque son vulnerados dentro de su propio nido, dentro de su propio vínculo familiar y deberían ir a un lugar que los pueda contener, acoger y por supuesto recuperar. Hay una iniciativa que está planteando que incluso los centros del Sename separen a niños infractores de la ley con niños de riesgo social. Vulnerados. Sí, así que hay una iniciativa, pero esperemos que la escuchen las autoridades, ¿no? Son las 9 de la